básicamente la condición de esfuerzos. Veamos los dos fenómenos, que uno que era el undercutting y otro que era la referencia. Entonces vamos a tener o dientes muy esbeltos o dientes que están desgastados en la base debido a la interferencia. Y habíamos dicho que todo está directamente relacionado con lo que se considera que era y que debería de ser el número mínimo de dientes y del piñón, un mínimo de dientes del piñón. Explicamos todo el problema, el por qué, y entonces llegamos al problema de 21. Ustedes están diciendo. Las columnas de frecuencia son muy grandes. Venimos a lo que cambia. Pues llegamos acá a la teoría de diseño de engranajes. Y lo que decíamos ayer es que hay una forma de realizar el modelo de cálculo. Entonces tenemos dos tipos de modelos.
uno en el cual yo voy a tener fuerzas de contacto y otro en el que voy a tener esfuerzos normales. Entonces yo debería de poder determinar una resistencia por flexión y debería también poder determinar una resistencia por contacto. Aquí las tenemos. Resistencia por flexión y resistencia por esa S viene del inglés strength, resistencia. Entonces, ¿dónde se origina esto? Entonces, hay un señor que se llama Lewis, en el año 1892 plantea una primera teoría, que era la cual hablamos, es que va a haber una carga, ¿sí?, que va multiplicada por el paso diametral, establecer un valor de carga en un momento. Y que eso lo dividió entre un F, que es el ancho de la cara, y un factor Y, que es un factor geométrico adimensional. Ayer decíamos que era algo parecido a decir MC sobre I, en donde efectivamente yo no puedo calcular la inercia del diente, pero sí podría calcular un factor geométrico equivalente a esa inercia, que es lo que hace Lewis. Mucho más adelante hay una normativa que es la normativa americana, que parte de quién? Del desarrollo que hace este señor Lewis. Entonces ellos dicen que no voy a tener un factor Y, sino que voy a tener un factor J, que son, que es la información que ustedes encuentran allá en su libro de texto, que es lo que mirábamos en las diapositivas del día de ayer, en las cuales decíamos que el factor geométrico establece la relación entre la carga y la distribución de la misma sobre el bien. Entonces voy a tener dos situaciones. Voy a tener una que va a ser Lewis, que va a ser la situación, y voy a tener una nueva, que va a ser la que define la normativa. Esta normativa nos va a decir, oiga, este valor de carga va a estar multiplicado por unos factores. ¿Cuáles? Es K. Este factor es K cuando es diseño por resistencia. Y voy a tener otra que va a ser C cuando es resistencia por contacto. Entonces, observe, cuando deseo calcular los esfuerzos por contacto, debería de calcular ¿qué? Los factores por contacto. Entonces, los factores van a tener las mismas letras, lo único que va a ser diferente es el valor de la asignación. Entonces, K para resistencia y C para contacto. ¿Qué otra cosa debería de poder hacer? La otra cosa que debería de poder hacer es determinar, ya determiné el valor del esfuerzo, debo determinar el valor de la resistencia. Entonces, tengo una resistencia por flexión que está multiplicada por los factores y por el valor de la resistencia teórica o nominal que me da cada material. Tengo las resistencias, aquí hay un error, FC, F, SFC, SFC, no SFB. Y entonces, comparar, ¿cómo comparan? Entonces, debería decir que N es igual a SF sobre. Entonces, B para flexión
y C para ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en el curso? Entonces, en el curso vamos a tratar de plantear un modelo que es un tanto diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que en los libros de texto a ustedes le están ya indicando cuál es el valor del número mínimo de dientes que debería de tener la rueda conductora. El procedimiento que nosotros planteamos aquí es un poquitín diferente. Entonces parte del hecho de lo siguiente. Entonces lo primero que usted debería de hacer es calcular los valores de las propiedades. ¿Cómo se calculan los valores de las propiedades? Básicamente con unas tablas. Tenemos valores de esfuerzos de contacto de ruedas fabricadas en acero. Entonces, ¿qué materiales utilizamos? El primero de lo que partimos es de los materiales. ¿Qué tipo de materiales utilizamos para fabricar engranajes? Deben ser aceros de alta resistencia, que van a ser aceros aleados, pero que a su vez tengan porcentajes de carbono muy bajos, muy altos. Lo que nosotros vamos a encontrar en la industria es lo siguiente. Estos aceros que tenemos acá son aceros aleados. Este es un acero, este es un 8620, es un acero para cementación o carburización, en el cual pues, vamos a encontrar aquí en esta tabla de fabricante, me va a dar es un 21 níquel cromo molibdeno 2 o un NC 20 NCl2 o es un SAE 8620. Observen las características que él tiene. ¿Qué les dice este acero? ¿Cuál es el porcentaje de carbono? Dice que está entre el 18% y el 23%, ¿no? Sí, o sea, tiene un 0,2%, o sea, más o menos un 20%. Entonces, como no tiene un porcentaje de carbono elevado, debería de ser un acero maleable. Pero como ese valor de porcentaje no es tan elevado, yo podría hacer cementación o carburización de ese acero, porque el porcentaje de carbono no es tan bajo. Yo podría aumentar que dureza y resistencia. Estos valores de 86 me dice que es un acero aleado. ¿Qué otra situación particular encuentran ustedes con este acero? Este acero viene en redondos de más de 3 pulgadas. Entonces, efectivamente, este acero no va a ser para ejes, sino que este acero va a ser para engranajes. Para engranajes. Y pues, efectivamente, lo encontramos como. Lo encontramos laminado en caliente. ¿Por qué no lo encontramos laminado en frío?
¿Cómo va a ser el acabado superficial de este acero? Si es laminado en caliente. Entonces va a ser un acero que va a venir lleno de óxido y que efectivamente debido al proceso cual fue sometido es un acero que va a estar listo como materia prima ¿para qué? Para hacer la tarea. Entonces efectivamente no va a ser un acero que se utilice para ejes, pero sí va a ser un acero para engranajes. Tiene la curva de templabilidad y tiene pues los tratamientos térmicos a las temperaturas a las cuales se bueno. ¿Será que podemos hacer un engranaje con un 1045? No, señor. No, ¿por qué? Debido a las exigencias de trabajo que se ejercen. Pues debido a la resistencia. Entonces, observen, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues, ¿qué tenemos acá? Entonces, tenemos, observen, los valores de resistencia. Entonces, para dureza, ¿por qué me está dando la dureza acá? Acá me está dando la dureza básicamente porque dependiendo del tratamiento térmico al cual es sometido el material, voy a tener un valor de resistencia. Entonces, aquí es donde esos pequeños detalles son los que me permiten que determinar los valores de resistencia del material. Hay dos tipos de tratamientos térmicos, uno que es una carburización o un temple, una cementación superficial y otra que es un cementado como tal, cual yo le voy a adicionar carbono para aumentar el valor de la dureza y de la resistencia. ¿Qué es lo que dice la normativa? Lo que dice la normativa es que los procesos de temple superficial no se recomiendan en engranajes, básicamente debido a que usted puede fragilizar los dientes, ¿sí? Entonces, deben ser llevados con mucho cuidado. Entonces, aquí lo que nos dice la normativa es que establece unas fórmulas para poder calcular valores de resistencia. Entonces, valores de esfuerzos por flexión, pues, con los respectivos valores de dureza, los grados, dependiendo de qué, de las durezas a las cuales ha sido sometido el material, que es temple y cementado. Esfuerzos por contacto y esfuerzos por flexión. Entonces calculo las propiedades del material, por lo que hablamos ayer, que es la forma como se realiza el proceso de fabricación de las ruedas y entonces empezamos con el modelo de cálculo. Este modelo de cálculo lo que establece es que debería de ser posible establecer algo que se conoce como la relación característica o relación de aspectos, que es MSUA. MSUA establece la relación que va a haber entre la cara, el diente y el diámetro, es decir, cómo va a estar distribuida la carga, porque en últimas, efectivamente, nosotros habíamos dicho que el número de dientes y el módulo me van a decir qué tan esbelto o qué tan robusto va a ser el diente. Entonces, cuando yo aplique aquí la carga, ¿cómo se va a distribuir? Entonces, la primera es la relación de aspecto, que es M sub A. Entonces, esta normativa que tenemos acá, pues se presenta acá, que establece
que los engranajes rectos y los engranajes helicoidales deberían de diseñarse de una manera similar, sin mayor problema. ¿Qué otro factor importante es la potencia de entrada o la relación o la cantidad de etapas con las cuales yo voy a hacer que la reducción o voy a hacer la transmisión de la carga? Habrá situaciones en las cuales tengo una entrada y habrá situaciones en las cuales tengo dos entradas, ¿cierto? Entonces, esa relación de potencia asume que la condición de carga va a ser que diferente, o va a ser mayor o va a ser menor sobre cada uno de los dientes del engranaje. Una situación aquí particular. Es el número mínimo de dientes o el número adecuado de dientes del piñón. Entonces, establece tres factores, o tres posibles modos de falla. El modo de falla está definido como la causa por la cual el elemento de máquina falla. Entonces, la primera puede ser flexión, la segunda puede ser pitting y la tercera puede ser spot. Entonces, en esta gráfica podemos observar cómo se comporta el número de dientes. Bueno, Señor, ese tipo de pitting y scooping, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es la falla? ¿Algo? entonces hay una gran diferencia entre lo que ustedes encuentran en su libro de texto y lo que ustedes pueden encontrar en la norma. Entonces, el modelo de cálculo, la norma que es el que vemos acá, es un modelo muchísimo más agresivo y más fuerte, en el sentido de que el número mínimo de dientes puede plantear un fenómeno de undercutting, que era el que se generaba cuando el diente iba saliendo. Entonces yo desbasto la parte inferior del diente, entonces el diente se vuelve muy débil en la base, ¿sí? Muy débil en la base. Había otro fenómeno que decíamos que era la interferencia, que es el corrimiento del punto de contacto, que es el punto de contacto en el diámetro primitivo, y entonces eso hace que el diente se vuelva como mucho más delgado, ese fenómeno de interferencia. Este pitting y scooping se refiere al desbaste de la parte superior del diente. Entonces yo digo la parte superior o digo la erosión de la base del diente de la rueda, no del piñón, sino de la rueda. Entonces yo puedo desbastar la altura o puedo desbastar ¿qué? La base de la rueda. Entonces cualquiera de las dos. Recuerden que el tratamiento térmico que se ejecuta sobre este señor que tenemos ahí va a aumentar la dureza y va a aumentar la resistencia. ¿Qué es lo que está generando? Esto lo que está generando es un diente mucho más esbelto. Entonces, ¿qué es lo que está acusando acá? Entonces, que la capacidad de carga que está en este eje se va a ¿qué? Se va a ver disminuida. ¿Para qué? Para poder cumplir. Entonces, si yo tengo muchos dientes, yo lo que puedo hacer es que si yo tengo muchos dientes, entonces estoy cayendo en el fenómeno de flexión. Si tengo muy poquitos dientes, estoy cayendo en donde undercut. O sea, estoy desbastando acá la parte inferior del diente. Hay unos fenómenos que son el scoffing, que es el desbaste, o el pitting, que esa es la erosión. Entonces, recuerden que este señor que ustedes tienen acá tiene aceite. Entonces, cuando el aceite presiona, se puede convertir en ¿qué?
en un generador de pequeñas explosiones o pequeños golpes de, ¿qué? De temperatura, que lo que van a hacer es que van a generar abrasión sobre la superficie, sea o de la cabeza del diente, el adendum o el dedeno, o sea, la parte inferior del diente. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos factores? Porque el modelo de cálculo que ustedes encuentran en sus libros de texto es totalmente diferente. Ellos le establecen a usted que el número de dientes del piñón debería de ser un número dado. Y aquí el modelo es al contrario, diferente. ¿Sí? ¿Por qué pongo esto aquí de presente? Pues básicamente para que ustedes tengan en cuenta que de pronto ahí la situación debería de cambiar un poquito. Entonces, aquí el problema no es de calcular las resistencias, sino de saber cuánto es el número mínimo de dientes que debería de tener el conjunto de ruedas para que transmitan una determinada potencia. Este enfoque ustedes no lo van a encontrar en ningún libro de texto, es un modelo diferente que proviene de la normativa de diseño de ruedas. Para este caso, engranajes rectos y engranajes pulgares. Existencia de la parte de la construcción. Pues luego de determinado el número de dientes y habiendo calculado la resistencia, sí se puede pasar al modelo de cálculo que nosotros encontramos en el libro de texto, en el cual pues usted con los números de dientes y tal, usted podría establecer un modelo teórico de comportamiento. Pronto la mejor forma de ver esto es esto haciendo un ejercicio, vamos a tratar de hacerlo. Mira, un segundo.
Dame un segundo, muchachos. Un chicharrón. Es- Bueno, muchachos, entonces vamos a suponerlo lo siguiente. Un segundo. Vamos a suponer lo siguiente. Y vamos a decir, ser, sí, realizar el diseño de un sistema de transmisión o de engranajes rectos por una potencia de 20 caballos a 1260 RPM, que en teoría debería de realizar una reducción de 5. Que debería poder decir acá. Que estamos hoy 22. 15 gramos para que estamos en 22, 19 o 10.
enero, febrero. Del mes 9, profe. Septiembre, ¿cierto? Sí, septiembre 22 del 2021. Entonces vamos a suponer que tenemos un- Entonces, esta debería de ser pues, la situación ahí más sencilla. Cuando usted tiene una relación de 5-1, ¿usted qué debería de poder colocar? Podría ser también cadenas o correas, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces, mira, este es el problema más básico. Pero claro, si tú decides que vas a colocar engranajes, antes de colocar engranajes, tú lo primero que debes hacer es determinar el número mínimo de dientes. ¿Qué es lo que uno hacía en mecanismos? Pues usted lo que hacía en mecanismos era que iba allá y miraba, pues el número mínimo es 17, listo, pongámosle 17. Pero esa situación en realidad no es la más agradable. ¿Por qué? Por lo que veíamos ayer, porque usted no sabe si esa relación sea la que en realidad le cumpla con la transmisión de la carga de los 20 caballos. Entonces, lo que plantea la normativa es que usted debería de establecer una condición que le permita determinar cuál debe ser el número mínimo de dientes. Y después de eso, sí hacer el problema de diseño que aparece en el libro de número mínimo de dientes. Entonces, vamos a tratar de resolver ese primer problema. Entonces, para ello, entonces vamos a decir, oiga, pues el ángulo de presión yo sí lo defino. Yo podría decir aquí que el ángulo de presión generalmente va a ser 20 grados. Yo podría decir aquí que phi sub n es igual a 20 grados. Que la relación de transmisión, la general, mg, va a ser igual a 0. Que la potencia va a ser 20 caballos. ¿Qué más debería de poder decir? Que lo primero que yo hago acá es disolver. Lo primero que yo hago acá es menos. Y lo que hago ahora es definir las propiedades del material. Definir las propiedades del material. ¿Cómo hago para definir las propiedades del material? Entonces las saco de la tabla. Entonces yo debería de suponer vamos a suponer lo siguiente, que el valor de la resistencia por contacto, SNC, vamos a suponer que son 200.000, y el valor de la resistencia por flexión son 60.000 libras.
contacto y por fricción. Después de eso, ¿qué debería hacer? Entonces, después de eso, lo que debería hacer es mirar de qué forma se puede hacer para iniciar el modelo. Entonces, para poder iniciar el modelo, lo primero que debo hacer es establecer la relación de aspecto o de tamaño. La relación de aspecto es NA. Yo debería decir aquí que M sub A, vamos a decir que es 0,25. Recordemos que esto no es nada más que el ancho F sobre E. Es el ancho de la cara del diente sobre el diámetro. Después vamos a establecer algo que se conoce como el factor de seguridad, entonces NC. Entonces NC, que es el factor de seguridad por contacto, va a decir que es 1, y NT, que es el factor de seguridad por flexión, voy a decir que es 1. ¿Por qué le coloco inicialmente 1? Pues porque yo necesito determinar cuál va a ser el comportamiento de todo el modelo de cálculo y mirar en la medida de las posibilidades cómo cambia la distribución del número preferido de dientes o el número mínimo de dientes a medida que yo aumento el valor del factor de seguridad. Después de eso, entonces voy a establecer algo que se llama C sub D. Entonces, recuerden que la C es una constante es una constante para esfuerzos de contacto y la K es una constante de esfuerzos por resistencia o por fricción. Entonces, ese valor de C sub D y de K sub D es una constante de proporcionalidad para factores de disminución de resistencia. Entonces, de múltiples factores. Entonces, esos factores múltiples que no los estamos teniendo en cuenta ahora, vamos a darle el mismo valor de 1. Este B, que va a ser el número de entradas, que va a ser 1. Y este K sub B, K sub B, que creo que es el factor de área. Entonces, yo voy a tener ruedas sólidas, ruedas macizas y ruedas que van a ser como un aro, ¿no? como un ring, mejor dicho. Entonces, para poder iniciar el modelo, entonces lo primero que nos dice la normativa es que se deberían calcular los valores de I y de J. Y los valores de I y de J son los factores que modifican la norma. Están por acá. Estos factores de I y de J. Entonces, aquí me está diciendo, oiga, mire, ve, ¿no? Para que vea. Entonces me dice aquí. Entonces, para ruedas rectas, J vale 0,45. E I vale el seno
de phi sub n por el coseno de phi sub n sobre 2 por mg, que es la relación general de transmisión sobre mg más 1. Pero cuando la rueda es helicoidal, el valor de I y de J cambia. Dice signos positivos cuando las ruedas son externas y signos negativos cuando las ruedas son internas. Acá. Entonces deberíamos de poder calcular los valores de I y de J. Yo debería de poder decir aquí, como tenemos unas ruedas rectas, yo debería de poder decir aquí que I es igual a ¿cuánto? Al seno I sub n por el coseno sobre todo esto multiplicado por mg sobre mg. Y el valor de J igual a 0. Si nosotros nos venimos aquí al libro de Norton, observen que nosotros esos valores ya los tenemos. Observen, tenemos, bueno, el ángulo, dice, para un ángulo de presión de 20 grados, el número mínimo de dientes de la conductora debería de ser de 18. De 18. Pero él no está teniendo en cuenta ni la resistencia por contacto ni la resistencia por flexión. Entonces, ¿qué diferencia? Entonces, observen. Entonces, si yo tengo un ángulo de presión J de 20 grados, yo debería de tomar para el piñón, entonces observen, de acuerdo al número de dientes. Profe, Señora, y nos está mostrando. Es que se como diapositivas. dame un segundo. Observen. Ya. Ok. Ya, profe. Listo. Ok, me avisa. Entonces, si ustedes van al libro de Norton, el libro de Norton les dice, oiga, para un ángulo de presión de 20 grados, el número mínimo de dientes debería de ser 18. Pero eso es lo que recomienda ¿quién? El libro. La situación es diferente cuando usted va a diseñar. Entonces, cuando usted va a diseñar, que es el proceso que estamos haciendo, usted debería determinar el número mínimo de dientes de ¿quién? De la rueda conductora de 18. Y entonces, efectivamente, el número mínimo es 18. Y entonces aquí él dice, no, pues si usted ya tiene el número mínimo de dientes, usted para calcular las resistencias debería de poder hacerlo muy sencillo, porque usted puede calcular el factor J. Entonces yo, como no tengo datos de 18, si no tengo de 21, entonces le pongo 21. Entonces, P de piñón y G de rueda. Entonces, 0,36. Observen que el modelo de cálculo que nosotros tenemos aquí es diferente. Estamos calculando un factor I y un factor J. Entonces, ¿para qué? Para poder determinar valores de contacto y valores de flexión. Yo debería de poder decir flexión. Aquí está. Observen. Voy a borrar aquí para que quede clara aquí la receta. Esta que tenemos acá es la receta de Lewis. ¿Qué es lo que necesitamos calcular nosotros? Los esfuerzos. Pero los modelos de cálculo que ustedes encuentran en sus libros de texto son totalmente diferentes. Observen. Cuando calculo B, que es flexión, yo necesito J.
Y cuando calculo contacto, yo necesito el valor de I, que es el factor geométrico que se utiliza para determinar el esfuerzo por contacto. Los otros valores, las otras constantes, son los que estamos aquí estableciendo. Entonces, K, ¿para quién? Para flexión y C para contacto. Observen, este valor de KB, que es el factor de aro, que era el que poníamos ahorita, que dijimos que era 1 debido a que el engranaje que tenemos es sólido. Entonces, es diferente del modelo de cálculo que nosotros tenemos al modelo de cálculo que aparece en el libro. Entonces, ¿está entendido? I y J. I para contacto y J para flexión. ¿De dónde los estamos tomando? Del valor de la normativa, que es la que nos dice ahí, que es la que nos dice cómo poder evaluar eso. ¿Cómo poder evaluar eso? ¿Qué deberíamos de poder hacer después de esto? ¿Qué deberíamos de poder hacer después de esto? Entonces, después de esto, entonces deberíamos de poder ir y calcular las otras constantes. Las otras constantes. Las de caso, un segundo. Mira. Sí. Deme un segundo. Es ahora necesario. Deme un segundo que se me acabó la fecha. Yes. Es caso C. Esta es la constante. Caso C, caso C, caso C. ¿Dónde estás? Deme un segundo. Caso C. Dame un segundo, muchachos.
su A, K sub C. Y debería de calcular el factor de resistencia. Y yo debería decir aquí que K sub C es igual a 120. ¿De quién es la potencia? Por C sub D. C sub D es la constante de disminución o de concentración de factores. Todo esto dividido entre B, que es el número de entradas, por I, que es el factor de forma, y para por NP. Y este NP es el número de revoluciones del piñón. Todo esto multiplicado por C sub P NC sobre SS. Aquí elevado al cuadrado. Yo debería decir aquí que CP, que es una constante, es igual a 2300, es igual a 2300. Que es igual a 2300. ¿Qué más debería de calcular acá? Debería de calcular caso D. Que es el factor A de resistencia por, por flexión. Y esto es igual a 126.000 por P
por B o KD, el factor de combinación de factores sobre B J por el número de revoluciones del piñón. Todo esto multiplicado por NP sobre SN sobre SN. ¿Qué más debería de poder hacer acá? ¿Qué más debería de poder hacer? ¿Qué más debería de poder hacer acá? Debería de poder decir aquí que el número preferido de dientes el piñón es igual a KC. KC sobre todo caso. Vamos a decir aquí que D es igual a caso C. ¿Qué me hace falta? Ahora me sale un error acá. Profe, ¿cómo así el número preferido de dientes? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con el número preferido de dientes?
periodo de dientes es igual a KC. A KC sobre KT. Profe, creo que en los KCs y KT, en las ecuaciones, sí, de los factores de resistencia, el SNT y el SNC también le falta el rayapiso. Si no estoy mal, porque no recuerdo arriba cómo lo escribió. Sí, muy bien. Esfuerzos de contacto y esfuerzos de flexión. 19. Me hacen falta dos. ¿Cuáles me hacen falta? KC, KT. Profe, las revoluciones creo que no las puso al principio. Revoluciones. Ah, dame un segundo. Cerré esto. Dame un segundo. Dame un segundo que tengo que volver a abrir aquí el IES. Dame un segundo que cerré el IES sin querer queriendo. ¿Qué hiciste ahora? Ay, ahora qué hiciste, porque muchacho me perdió el IES. No lo encuentro. Ajá. Aquí estás. Mi número preferido de dientes. MG igual a 5. Ah, las RPMs. Profe, ¿está proyectando el 10? Dame un segundo, sí, es que ya apareció el 10. Es que esta actualización ahí del Zoom me está agotando porque antes usted llegaba y él de una de las ventanas, ahora ya ahora sí lo ven. Ahora no, ahora toca compartir y después, claro, usted puede compartir más ventanas, pero entonces se enloquece porque ves que las ventanas le pierden. Yo debería decir aquí que B es igual a 200. Entonces yo debería decir aquí que MG es igual a ¿qué?
Esta es la otra variable. MG más 1 MG. MG. Entonces sería, Profe, la otra variable no sería P, o ¿cómo? esa es una, la otra variable, la que nos falta no sería P. La otra variable que me hace falta, P es 20. ¿No la tengo? ¿No está definida? No, sí está. P. Mm, P. ¿Quién me hace falta? Me hace falta uno. ¿Dónde estás? Me tiene enloquecido. Este es un nuevo, no me deja ver las ventanas. ¿Calculó? Eso fue NP, C sub P, C sub D. Nos hace falta C sub D. C sub D. No, C sub D es 1. C sub P, NC, NP. NP, número de revolución, número de revolución. Yes. Caso D, caso T. Caso D. Este valor de caso D no es ese, sino es este. Observen, el número preferido de dientes que nos está dando allí es de 26.66, que es bastante diferente al valor que yo voy a encontrar por tabla. ¿Este valor de qué depende? Este valor depende de la resistencia y depende de un valor de quién, de potencia y de RPM. Ahora, cuando este modelo de cálculo se inició, ¿yo qué le dije? Y haga que el factor de seguridad por resistencia por flexión, NT, y NC sea igual a 1. A 1. Si yo cambio esos dos valores y voy a decirle, voy a colocarle un valor de 3. Observen, para factor de seguridad de 3, el número preferido de dientes de la conductora debería de ser de 80. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos aquí planteando? El siguiente, entonces, observen, el factor de seguridad de 1 me dijo que
que si era 1, entonces aquí tenía más o menos 27 dientes. Por 5, ¿cuánto me da? Z1, aquí Z2. 7 por 5, 5 por 7, 35, y 5 por 2, 10, 135. Esto para un factor de seguridad de 1. Pero el modelo de cálculo, ¿qué me está diciendo? Que usted debería de tener, si quiere tener un factor de seguridad de 3, el número de dientes de la conductora debería de ser de 80 y el número de dientes de la conducida debería de ser de 400. ¿Cuál debería de ser la siguiente pregunta, muchachos? ¿Sí me están entendiendo el cálculo que estamos haciendo ahí? A1, Z1 y Z2. Pues, profe, si es posible fabricarlo por el tamaño que tiene. Exactamente, entonces observen, una cosa es el modelo de cálculo que ustedes encuentran en un libro para diseñar y construir un tren de engranajes de una sola etapa, y otra cosa es mandarlo a fabricar, porque efectivamente la pregunta que tú haces es la más pertinente. Bueno, esos son los cálculos, pero a mí, ¿quién me garantiza que yo puedo fabricar eso? Entonces, ¿cuál debería de ser la siguiente pregunta? ¿Se puede fabricar? ¿Cómo hago yo para saber si se puede fabricar? Profe, se podría mirar el tipo de fatiga que podría tener, ¿Cómo? ya teniendo el número de dientes de los dos engranajes, se puede mirar el tipo de fatiga que puede tener el sistema. ¿Qué modelo de cálculo estás utilizando ahí? Mira. Resistencia por contacto y resistencia por flexión. Factor de seguridad por flexión y factor de seguridad por contacto. Tienen los dos modelos de carga. ¿Cuánto es el valor del factor de seguridad? 3. ¿Será que ese es un factor de seguridad serio? Sí. Entonces, la pregunta más pertinente es la que hace tu compañera, que dice, ¿y a mí quién me garantiza que yo voy a encontrar un módulo con el que puedo calcular, con el que puedo fabricar una rueda de 80 dientes y otra rueda de cuánto? De 400 dientes. De 400 dientes. ¿Qué es lo que debería de establecer ahora? Los diámetros, ¿no? Entonces, el diámetro de la conductora, ¿cuánto debería de ser? 4 pulgadas. ¿Puedo encontrar un redondo de 4 pulgadas en 86/20? Claro. ¿Cuánto debería de ser el diámetro de la otra rueda? Casi 21 pulgadas, profe. O sea, de 1, 21. Entonces, si este tiene 4, este debería de tener más o menos 20. ¿Cierto? Porque es 4.1. Como 20. Entonces, ¿qué sería lo difícil aquí? ¿Cuánto son 20 pulgadas? En milímetros. ¿Ese es grande o es pequeño? 508 milímetros. ¿Cuánto? 508. Es de medio metro, profe. No. Entonces, de pronto lo complicado no va a ser fabricar ya la rueda, sino conseguir que
una máquina que sea capaz de soportar un redondo de 20 pulgadas. Si lo consigo, ¿dónde lo mecanizo? Entonces, estas son las preguntas que ustedes inicialmente deberían de hacerse antes de ¿qué? De construir. Porque observen que la relación de transmisión que yo voy a plantear ahí, ¿de cuánto es? De 5:1. Entonces, ¿será que yo aquí coloco un sistema de engranajes rectos o en el otro caso que son helicoidales para realizar transmisión de potencia? Es mejor cadenas o correas. Entonces observen todo el trabajo que tiene pensar la solución de un problema sin haber hecho pues prácticamente ningún cálculo, porque aquí todo lo que tenemos son exageraciones acerca de cuál debería de ser el comportamiento de las ruedas. Entonces, por eso es que ustedes el 90% de las veces van a encontrar o correas o cadenas. Y si van a colocar engranajes, ¿qué es lo que hacen? Ustedes no se pueden diseñar a construir un engranaje, sino que simplemente van y colocan ¿qué? Un reductor. Porque observen que prácticamente encontrar dos engranajes para hacer una reducción de 5:1 en un motor de 20 caballos va a ser una labor titánica. Ahora, a mí nadie me garantiza que este montaje que tengo ahí ¿Se puede fabricar? funcione o se pueda fabricar, exactamente. Entonces, cuando usted hace los cálculos, usted no lo hace para efectivamente hacer las cosas, sino para tomar juicios de valor. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es lo que mejor me funciona? ¿Por qué les digo esto? Porque hace algunos años vino un compañero de ustedes que estaba por allá en Cali y con una papelera, una trituradora para papel y todo eso, estaban diseñando un tren de engranajes. Y entonces venía todo furioso porque los apuntes que él tenía ya, eso no cuadraba nada. Y ha quedado el mal. Porque él había hecho el cálculo y después de montarlo, el engranaje que le sucedió falló. Y entonces me decía, pero ¿cómo es posible? Y entonces lo mismo, eso le puso ANSYS y le puso de todo. Y le dije, lo que pasa es que lo que tú encuentras en los libros es solamente que la teoría. De pronto, si vas a hacer aplicaciones industriales, debes ir un poquitín más allá y entonces mirar cuál es el comportamiento efectivo del sistema. Este modelo que nosotros estamos utilizando es solamente un modelo de prueba, que a usted le debería de dar una luz de cómo se comporta. Efectivamente, a usted la voz de la experiencia que le dice que si usted tiene un sistema de transmisión de potencia, usted debería de cogerla ahí con su avena y entonces decir, oiga, de pronto es más fácil lo que alguno de ustedes dijo ahorita al principio, pues tengo una relación de 5:1 y le ponemos correas y miramos a ver si funciona. Pero yo no me voy a poner a pegar toda la pedaleada de diseñar los engranajes. Observen los valores de los diámetros que los están dando. Efectivamente, el número de dientes que nos da ahí pues parecería inocente. El problema está cuando usted va a calcular los diámetros, se encuentra que el material, y más allá del material, entonces, ¿dónde monto yo un redondo de 20 pulgadas? Tengo que tener ya una grúa de piso para poder subir y montar el material porque eso pesará alrededor de 70, 80 kilos. Tengo que hacer un herraje para poderlo montar allá en el CNC y que él gire o que él rote. O sea, es toda una empresa fabricar ¿qué? Un sistema de transmisión para un motor de este tipo. Y en últimas, de pronto podría ser más sencillo una situación ahí más amable. Muchachos, ¿preguntas? ¿El profe me podría dejar ver la última parte del código? Claro. Y creo que nos hace falta algo, es calcular el ancho de la cara del vientre.
El ancho de la cara del diente. Yo debería decir que mira, ahí está el ancho de la cara del diente, 1 pulgada. Vamos a tener dientes de 1 pulgada de ancho de cara. O sea, no va a ser ahí cualquier ruedita, ¿no? De media pulgada, no, va a ser 1 pulgada completa barato. Este es el. Profe, y en el espesor, ¿cuánto sería aceptable en un engranaje? Pues es que lo que pasa es que, muy bien por la pregunta, lo que pasa es que este que tenemos aquí es simplemente un modelo teórico de cálculo. Entonces el proceso de diseño de engranajes es un sistema complejo, ¿por qué? Porque usted tiene que, ¿qué es lo que le hace falta a esto? Entonces, lubricación. Entonces en lubricación, ¿yo qué debo de hacer? El aceite. El sistema. Entonces yo debería decir que es goteo. Qué pena, se me acabaron los marcadores acá. Goteo, salpique, bomba, baño. Entonces yo debo de decir la viscosidad, el espesor de película y los elementos. ¿Sí? Pero en el caso del que sea por bomba, entonces determine que la potencia y determine el flujo. ¿Por qué? Porque si yo escojo un aceite que sea demasiado viscoso, ¿qué es lo que voy a hacer? Que el piñón se esfuerce más que la parte del Claro, diente. entonces yo puedo generar un aumento de temperatura en el piñón y entonces lo que voy a generar son los procesos que se presentaban ahí, que decía pitting o scoffing, porque el aceite que tenemos ahí entonces no funciona como un lubricante, sino funciona como un abrasivo. Entonces este es un problema extremadamente más complejo. Entonces el proceso de diseño de un sistema de transmisión de potencia se convirtió en ¿qué? En el proceso de diseño de un producto, que es una caja reductora. Y hay una situación que ustedes deben de tener clara. Usted no puede competir contra el fabricante. O sea, para usted tener un producto terminado que funcione, usted debería de tener un proceso de producción que se acorde. Entonces, ahí es donde usted debe entender
que por eso es que el profesor le dice o correas o cadenas o póngale un reductor. ¿Por qué? Porque su objetivo aquí no es diseñar trenes de engranaje, sino de pronto es diseñar un proceso o un producto ya terminado. Necesitaríamos de otro curso más para ver el diseño de sistemas de lubricación o cambiar la materia y entonces plantearla de otra forma, que es lo que de pronto yo estoy intentando hacer ahora, y es, vamos a hacer este proyecto y entonces de este proyecto aprendamos cómo funciona el sistema de lubricación y construyamos uno o tratemos de construirlo con estos parámetros. ¿Qué es lo que estamos tratando de ver acá en este curso? La globalidad de las cosas, porque primero que todo, que ustedes entiendan que es muy complicado diseñar y construir una transmisión de potencia por engranajes, en este caso rectos o helicoidales. Que el modelo que estamos viendo es diferente del modelo de cálculo que está en los libros. El modelo de cálculo que está en los libros le dice, pues póngale 17 dientes y con eso calcule I, calcule J y calcule los factores de seguridad. No, aquí lo que estamos haciendo es determinando cuántos deberían de ser los dientes con base en la potencia y la resistencia que tienen los materiales que usted plantea para realizar la fabricación. En este caso tenemos una sola etapa. Una sola etapa. ¿Qué debería de ser aquí de pronto el Q del asunto? Oiga, y si tenemos dos etapas, ¿cómo debería de ser? Si tenemos dos etapas, entonces deberíamos de determinar cuánto es el número de dientes mínimo de la primera y el número de dientes mínimo de la segunda. ¿Qué hace falta acá? Tolerancias. Pues, ¿cuál debería de ser ajuste? ¿Cuál debería de ser el aceite? ¿Y cuál debería de ser el espesor de la película de aceite? ¿Y cuál debería de ser el sistema de lubricación? Problema complejo. Muchachos, si les parece, dejamos así por hoy. Si es posible, nos vemos mañana jueves. Listo, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego. Cuídense mucho, que tengan buen día, muchachos.